No es posible, si tú tienes para un tema como la estructura atómica de la materia, tienes 2 horas, punto, se acabó. Y eso lo vas a tener que, o sea, tienes un montón de contenidos en ese aspecto, que no es nada más tratar que sí realmente la materia está estructurada a través de átomos, sino que tienes un montón de contenidos en ese tema, en 2 horas. Entonces, no es posible, si tienes muchos contenidos, no es posible que puedas profundizar, trabajar. Entonces, lo que tú decías, o sea, no es extensión, sino profundidad. Ahora, tienen que ser temas relevantes, tienen que ser temas que tengan muchas actividades alrededor, para que puedas trabajar a profundidad y para que puedan comprenderlo en muchos contextos, ¿no? Entonces, yo creo que entrando un poquito al tema de formación de maestros, o sea, uno de los... Antes, con relación a lo que estabas diciendo. Bueno, me parece que el volumen excesivo de contenidos, entre otras cosas, ha generado una dinámica en las escuelas en donde los maestros se han convertido en unos encargadores de tareas que después revisan y donde cada día le dedican menos tiempo a enseñar ellos directamente. Creo que esto se está generando mucho, entre otras cosas, por este exceso de contenidos. Como el maestro no puede enseñar todos los contenidos en el tiempo que tiene en el salón de clase, bueno, su única alternativa es dejar esto de tarea. Investigación. Y que se memoricen. No, es esto de tarea y que se plasma en algo que dicen los estudiantes, ¿no? Cada maestro deja tarea como si su materia fuera la única. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo contigo, también hay otras cuestiones, ¿no? La gran cantidad de grupos que atienden, el no poder concentrarse en la escuela, cuestiones que ya ha señalado, ¿eh? Siempre anticipas los temas. No, cuestiones que ya estuvo señalando ella en el ingreso, o sea, hay una serie de cuestiones que sí se tienen que ver, por eso decía, el currículum es una parte, y ya lo señalaban, la reforma integral tiene que ver también con otras cuestiones, pero también tiene que ver con una concepción distinta de lo que es la escuela secundaria. A mí me parece eso fundamental. Y mira, no sé si más o menos contenidos, yo lo que pasa es que a veces me pongo a pensar en una secundaria que tengo cerca, la secundaria anexa a la normal superior. Sí, no han recortado el currículum, al contrario, lo han ampliado, ¿no? Lo han ampliado y cada vez están más, es secundaria siglo XXI, trabajan con calculadora las matemáticas, trabajan con cuestiones de sensores, lo de química, tienen talleres, tienen danza, tienen una serie, los muchachos trabajan tiempo completo, turno discontinuo, ¿no? Todas las materias académicas en la mañana y en la tarde las materias de educación física, arte, etcétera. Y los que son del turno vespertino al revés, es una escuela, digamos, que saca los mejores puntajes, saca las mejores calificaciones, sus estudiantes siempre entran al bachillerato, es una escuela de mucho prestigio. Y yo digo, los maestros son de otro mundo, la verdad que no, son maestros iguales, algunos trabajan hasta 10 grupos también. Ahí tiene que ver con una cuestión que es, por un lado, cómo se pone en la camiseta de la escuela, el prestigio que la escuela ha construido, la manera como los maestros se van actualizando también. Hay una serie de cuestiones que tendríamos que ver cómo apoyar para que todas las escuelas fueran ese tipo de escuelas secundarias. Y ahí la verdad que no es tanto el asunto de si estás revisando o no tareas, también hay tiempo para la revisión de las tareas. Me parece que eso es algo que tendríamos que ver en términos de una transformación real de la escuela secundaria, tomar en cuenta modelos exitosos de escuelas secundarias, porque a veces parece que cortamos y que hacemos tabla rasa, ¿no? Entonces, si todas las escuelas, y todos los maestros, y no es cierto, tampoco es cierto, hay cuestiones de modelos exitosos, de maestros exitosos, ¿qué es lo que se necesita también para transformar? Entonces, son las cosas tal vez que no tenemos en número, pero que creo que sí se podría también pensar para poder enriquecer esta propuesta que yo desde luego creo que es necesaria pensar en esta transformación de la secundaria.
Yo soy un poco optimista. Bueno, Sí, se necesitan porque yo creo recursos. que Tenemos que ser la escuela anexa a la normal, pues sí es una excepción, no es el promedio de las escuelas, digamos, de alguna No, manera. sí, yo acepto que es una excepción, no es el promedio, es una escuela que tiene recursos, no tiene muchos más que otros, pero sí tiene más, hay posibilidades de que los maestros tengan el material para poder trabajar, que no tengan que andar buscando, llevando hasta su extensión para poder conectar las cosas que van a hacer. O sea, sí, pero entonces estamos hablando de que las escuelas también están recursos, vuelvo a mi primer punto, ¿no? Si queremos hacer una transformación, estamos pensando en que también tendría que haber recursos y apoyos para que las escuelas puedan transformarse. No es lo único, creo, no es lo único. Yo digo, aquí la cuestión también tiene que ver con esta situación de cariño, de prestigio de la escuela, del orgullo, de estar en una escuela que, bueno, desafortunadamente, en secundaria, pues sí hay un decaimiento, ¿no? Y los maestros no se sienten orgullosos de ser maestros de secundaria, no se sienten todos, hay muchos maestros que sí, pero no se sienten, porque ha venido una disminución en el estatus social del maestro de secundaria, que es muy diferente al que tuvimos nosotros también. Entonces también estas cuestiones influyen, desde luego que influyen. Yo creo que ese problema de la autoestima es un problema que debíamos de tomar mucho más en cuenta, porque está comprobado que en muchos países donde los maestros juegan un papel mucho más importante y la educación está en mejores niveles, como es Finlandia, uno de los factores es el prestigio social que tienen los maestros. O sea, tienen un prestigio, tienen un nivel, tienen un reconocimiento social impresionante. Y nosotros, con todas estas cuestiones de las evaluaciones, de todo esto, vamos con el deterioro del prestigio social de los maestros cada vez más. Son los culpables de todo. Ahora PISA ya dice que no sé qué. Ahora, o sea, vamos deteriorando ese prestigio social y vamos en ese sentido en dirección contraria a realmente apoyar. No son siempre los recursos el factor más, o sea, es un factor importante, pero este factor que tú decías, o sea, el reconocimiento que antes tenían en las comunidades rurales, que tenían y que cada vez van teniendo menos. Yo creo que eso puede estar trabajando en contra de todos los otros factores, de que si ponemos más así, más asado, que las competencias, etcétera. Porque si no les damos confianza a los maestros de que ellos saben y todo esto, creo que es muy importante. Y ahí otro de los factores que nosotros decíamos, la evaluación que la Secretaría haga mucho más puntualmente, no solo de escuelas exitosas, de maestros en otros lugares, maestros rurales, como ejemplos, como datos de cómo está funcionando, si vamos a modificar física, cómo está funcionando física, cómo está funcionando español, en dónde están los problemas reales que hay que impulsar para mejorar, porque si no nos sacamos de un modelo a otro modelo, con ciertos elementos de más generales, pero sin saber exactamente en dónde están los problemas cuando están enseñando los maestros. Entonces, desde allí creo que es muy importante arrancar. Bueno, pues justamente la academia, en el documento que nos entregó después de haber revisado el currículum, hace un planteamiento que creo que es central, de que las instituciones que se dedican a la investigación aporten elementos, conocimientos respecto de cuál es la situación de la escuela como para poder tomar decisiones. Y yo creo que ese es un punto en el que tenemos que trabajar muy fuertemente. Necesitamos tener mayor información bien sistematizada de qué es lo que está sucediendo. En este país tampoco hay tradición. Sí hemos trabajado con el INE en la idea de que una vez que esta reforma se implemente haya un seguimiento, porque nunca ha habido, por más reformas que haya, nunca ha habido un seguimiento riguroso que permita nutrir la toma de decisiones, pero también está el asunto de las instituciones dedicadas a educación que no se han acercado suficiente o no ha habido un acercamiento mutuo suficiente, y que sí es indispensable que estemos más cerca como para que esas investigaciones de las instituciones que hacen educación puedan realmente aportar elementos para que tomemos decisiones más informadas y las reformas estén basadas. Tú tienes algunas, sí, que hicieron algún estudio, ¿no?, sobre los maestros, que siempre habíamos manejado de que hay muchos profesores taxi, y ustedes tienen como datos más recientes. ¿Podrías Sí, nosotros si me buscas por favor las láminas de docentes, que creo que están, si las vas pasando yo te digo en dónde. Son 3 láminas que están juntas.
En agosto del 2003 aplicamos una encuesta a maestros de secundaria junto con el TGA, nos respondieron un poquito menos de 215,000 maestros, entonces no es, por ahí estaba un poquito antes, un poquito, la anterior creo que es la, a ver la anterior, esa es la primera, exactamente esa, por favor. Son nada más 3 láminas que traje, la encuesta tiene cerca de 80 preguntas, y lo que nosotros pretendíamos es tener un perfil sobre los maestros de secundaria. También, otra vez, tenemos muy poca información de nuestros maestros y entonces el ejercicio tenía que ver con conocer cuáles son, no solo el perfil profesional, sino también sus condiciones de trabajo y algunos elementos que nos permitieran, otra vez, tomar decisiones. Entonces aquí hay 3 ejemplos: formación y actualización de los maestros. ¿Estudiaron en una normal o estudiaron en la universidad? Aquí tenemos el dato de cuántos maestros tienen formación normalista. Como ustedes pueden ver, hay una enorme cantidad de maestros de secundaria que declaran tener, creo que le falta un clic, Luis Miguel. Sí, gracias. Otro, creo que le falta otro. Entonces aquí está el dato, vemos cuáles en la columna anaranjadita dice ambos tipos, quiere decir que son maestros que estudiaron tanto en una normal como en una universidad. La columna oscura es formación universitaria y la normalista está en verde. Entonces si ustedes ven, el total de maestros con formación normalista es de cerca del 65%, hay pequeñas diferencias entre modalidades, pero la verdad es muy poco. Y abajo están los cuadritos que muestran las diferencias entre entidades, porque sí es muy importante esta diferencia. Como pueden ver, en Nuevo León el 93%, o sea, casi todos los maestros de secundaria tienen una formación normalista, y en el Distrito Federal, que es de los que tienen más bajo, es el 53%. Entonces hay una diferencia muy importante entre el mayor y el menor. Sin embargo, sí hay una formación normalista importante. Claro, esto no nos lleva a ninguna conclusión, simplemente lo que sabemos es que esta idea que teníamos de que uno de los problemas en la secundaria es que los maestros no tenían formación docente, no está fundamentada, por lo menos en lo que declaran los maestros de su formación. Habría que hacer estudios para ver si su formación de origen tiene algún impacto en los logros educativos de sus alumnos. Pero eso es sobre todo para caracterizar a nuestra planta de profesores. Si nos vamos a la siguiente, por favor, Luis Miguel. Condiciones laborales, la cantidad de escuelas en las que trabajan. También, si ustedes recuerdan, hay una idea muy generalizada de esto de los maestros taxi, pero de lo que reportan nuestros profesores, estos 215,000 maestros que respondieron la encuesta, el 87% de los profesores trabajan en una sola escuela. Quiere decir que en general nuestros maestros no están circulando en diferentes escuelas. Seguramente hace unos años la cosa era distinta, pero en este momento, por lo menos lo que reportan en el 2003, tenemos un altísimo porcentaje de profesores que están trabajando en una sola escuela. En 2 escuelas es el 10% y en 3 escuelas o más es solamente el 1%, aunque también hay diferencias importantes entre entidades. La entidad que está mejor es Hidalgo, la entidad que tiene más número de maestros que asisten a más de una escuela es Colima. Y si nos vamos a la última, por favor, también tienen que ver con condiciones laborales, asignaturas que imparten, y este es un dato interesante porque también un planteamiento, una hipótesis de trabajo muy socorrida es que los maestros están muy comprometidos con su disciplina, con la asignatura que imparten. Pero ustedes pueden ver la asignatura de hasta arriba es la asignatura que tiene un mayor porcentaje de maestros que solo imparten esa asignatura. Lengua extranjera tiene un 68% de profesores que declaran que esa es la única asignatura que imparten. En el caso de geografía, solo un 5.5% de los profesores imparte de manera exclusiva geografía. Puede impartir muchas otras. También es cierto, no traigo aquí el análisis porque es bastante complejo, es cierto que están muy cercanas en general, bueno, imparten geografía, historia, a lo mejor formación cívica y ética, pero tenemos maestros que imparten educación física y español. Entonces, ¿cuál es la disciplina con la que están identificados? ¿Quién sabe?
Habría que hacer análisis muy cuidadosos para ver hacia dónde está cargado, pero esto también de lo que nos habla es de que a la hora que se distribuyen las asignaturas en un plantel específico, se distribuyen también en función de lo que tenemos disponible. Y bueno, tú eres maestro de educación física, pero nos faltan 3 horas de español, pues das español también. Habría que ver cada caso cómo se decide, pero sí es interesante ver que no está necesariamente cargado el 100% de sus horas docentes en una asignatura en particular. Y esos son datos que nos ayudan a pensar y que nos ayudan también a ver la complejidad de la situación de nuestros profesores. Y bueno, dentro de poco sacaremos los resultados de la encuesta que realmente arroja información muy, muy relevante para la toma de decisiones. Mira, yo creo que aquí se abre otro aspecto sobre el que es necesario continuar trabajando ya a nivel de estados, ¿no? Lo que está señalando Rebeca del trabajo que hicieron a nivel nacional, en el Distrito Federal también se hizo un trabajo, se le llaman algo así como, no sé si fue la secundaria en el Distrito Federal, y efectivamente hay cuestiones que han salido similares, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de maestros que trabajan, si trabajan en otra parte, ¿no? No sé si en otra escuela, parece que más bien otra actividad remunerada, ¿no? El 25% trabaja en otra actividad remunerada, que se hablaba mucho, y el 75% está solamente dedicado a la docencia, ¿no? Y la otra cuestión de la preparación que hablaban, bueno, aquí sí es tenemos un poco más altos los datos de lo que ella señala, es alrededor del 60 y tantos %, no lo tengo aquí, es decir, debo tenerlo en algún lado, no me traje otro, pero el 60 y tanto, no, 45% que son normalistas, quiere decir que el resto no lo son, pero digamos, se están acabando con una cierta cuestión de mitos. Lo que sí me parece que se tienen que tener más precisiones, efectivamente, y estas cuestiones pueden enriquecer mucho las decisiones que tienen que hacerse para propuestas organizativas hacia la escuela. Y bueno, tienes que ver con más cosas también, porque bueno, tú puedes tener los datos, pero la realidad a veces te contradice, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para concentrar a los maestros en una sola escuela? Pues quién sabe, ¿no? Porque pasa por muchas cuestiones, desde que los maestros en secundaria no son personas, son plazas y son número de horas, ¿no? Aquí no puedes decir, tenemos tantos maestros, bueno, sí se sabe ahora por maestros, pero antes era un problema porque estaban por plazas los maestros, por plazas chiquitas, pero tienes una gran cantidad de plazas. Entonces, estas son cuestiones que también tiene que verse. La idea a lo mejor sí sería tratar de concentrar la mayor parte de sus horas en una sola escuela para poder conformar esta comunidad educativa que se dice que en las secundarias no existe. Yo creo que pero eso pasa por otra cuestión. Deberían de enfatizar un poco más, ¿no? Porque yo creo que en todos los proyectos de gestión escolar se habla ahorita de la escuela como el centro de la organización y en la secundaria no se puede, digamos. Los profesores normalmente están en sus horas y no se encuentran. ¿Es cierto eso o no es cierto? Bueno, yo creo que aquí uno de los problemas es como las formas de contratación y me parece que ahí la cosa es bastante heterogénea en términos de los estados. Desde estados como Chihuahua, donde hay una cantidad razonable de horas que tienen descargadas los maestros, hasta los maestros del Estado de México, que todas sus horas, al menos los maestros del sindicato estatal, están frente a grupo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí habría que pensar como que es indispensable que los maestros tengan tiempo de no estar frente a grupo para poder entrarle al trabajo colegiado, sobre todo, y pensar en que la escuela puede ser realmente una comunidad educativa, ¿no? Sí, yo creo que es una realidad que los maestros en general tienen muy poco tiempo o no tienen tiempo para el trabajo colegiado. Y eso tenemos que hacer algo para que se acabe, porque además no es posible que un maestro tenga 42 horas y que las 42 horas las tenga frente a grupo. Te vuelves loco, no puedes trabajar con tus alumnos, no conoces a tus alumnos, tienes hasta 1000, 1200 alumnos, porque a veces están muy fragmentadas tus horas. Si eres maestro de educación artística, tienes 2 horas a la semana con un grupo, y entonces si tienes 42 horas frente a grupo, tienes un demonial de alumnos. Es cierto que en general los maestros no tienen esa descarga y creo que es una cosa fundamental de trabajarse, pero también es cierto que hay, como decía Rafa, otros estados que sí tienen esa descarga. En Chihuahua los estatales tienen 14 horas de su contratación que no está frente a grupo y que a lo mejor tendríamos que hacer algo para
normar el uso que se le debe dar a eso para que efectivamente haya un trabajo colegiado, porque aún teniendo esa descarga no hay un trabajo colegiado realmente fuerte. Entonces, como que tenemos que trabajar en las dos vías. Primero, generar las condiciones para que todos los maestros tengan esa posibilidad, pero luego también darle a la escuela las condiciones para que se aproveche bien ese tiempo. Ninguna de las dos cosas no se convierta en una especie sucede. de conquista sindical, ¿no? Tendríamos que trabajar mucho para darle claridad a eso, ¿no? Sí. Yo creo que de todas maneras hay que reconocer que una de las virtudes, desde mi punto de vista del planteamiento de la reforma, es que al reducir el número de materias por grado, sí se mejora mucho las condiciones de trabajo de los maestros. Tienen que dar menos grupos para cubrir con sus horarios, y eso les permite estar más tiempo con un mismo grupo, y eso facilita las condiciones de trabajo. Entonces, creo que desde ese punto de vista es un avance el planteamiento de cómo están el número de materias por grado. Y desde el punto de vista de la actualización, yo creo que podemos plantear algunos aspectos de la actualización. Creo que una de las dificultades que tiene la reforma es la heterogeneidad esta que yo mencionaba, de que una de las materias están planteadas centradas en práctica, mientras que otras están centradas en contenidos, mientras que otras están centradas más en resolución de problemas. Entonces, como que la formación de los maestros no está tomada en cuenta como uno de los elementos importantes para hacer una transición. Los maestros están acostumbrados, por ejemplo, en ciencias a trabajar contenidos. Bueno, que trabajen contenidos, pero con menos contenidos, de una manera mucho más a profundidad en ciertos contenidos. Ahora, los maestros que están trabajando español, que están acostumbrados a trabajar en contenidos y gramática, etcétera, los programas prácticamente no tienen gramática, o está completamente oculta en algunas de las prácticas que tienen que hacer. Entonces, va a ser un cambio tan fuerte en sus prácticas que cómo se puede manejar eso. O sea, yo creo que uno de los elementos que era muy importante tomar en cuenta es dónde están los maestros, cómo están formados, y de ahí cómo podemos transitar paulatinamente hacia formas diferentes de trabajo. Y eso hay mucha heterogeneidad otra vez. Pues entremos de una vez al tema, porque ya queda un poco tiempo de la forma. Digamos, pero empezamos tarde, ¿no? Empezamos casi media hora tarde. A ver, pensando en formación y actualización, sí, a mí me parece que el plan de estudios de la licenciatura en educación secundaria de 1999 representa un avance en términos de la formación de maestros con respecto a lo que venía sucediendo antes. Y aquí quiero señalar como tres cuestiones de la propuesta curricular de esa licenciatura que me parecen fundamentales. Y que, bueno, primero, este viraje del especialista disciplinario hacia el educador de adolescentes me parece que es fundamental, y habría que pensar cómo llevar esta concepción también a lo que serían los programas de actualización. Una segunda cuestión que me parece fundamental es como esta articulación entre lo que sería una formación general y lo que sería la formación en la especialidad. Me parece que bueno, hay un buen intento de articulación, aunque en el análisis que hicimos de la licenciatura, una de las cosas que encontramos es que falta más espacio para la formación especializada y que quizás se le pueda restar a la formación general. Y una tercera virtud de la propuesta curricular es como esta permanente articulación y transición entre la teoría y la práctica, en donde se va avanzando paulatinamente desde una primera aproximación a la escuela hasta terminar en los últimos grados en una práctica escolar en condiciones reales de operación. Ahora, la cosa es que esto es solo una parte del problema de los profesores, porque me parece que el problema más fuerte tiene que ver con los profesores que están en servicio. ¿Y qué haces con estos profesores en términos de la actualización? En una investigación que hizo una de mis estudiantes de maestría, que tenía que ver con saberes y concepciones de los maestros, bueno, encontramos 3 o 4 cosas que nos parecieron fundamentales. Uno es que casi todos los maestros tenían enfoques de enseñanza implícitos, que estaban alejados de lo que serían los enfoques explicitados en
en los programas. Un segundo problema que encontramos era que la mayoría de los maestros tenían ciertas concepciones de la evaluación como mecanismo de control de los alumnos, más que como proceso de retroalimentación de la enseñanza. Y entonces, bueno, lo que habría que pensar es cómo desde la actualización tendríamos que atacar estos problemas, porque parece que los actuales cursos de actualización tampoco están sirviendo para resolver este tipo de problemas. No sé si la respuesta en términos de actualización tendría que pasar mucho por acercar la actualización a las escuelas. No sé cómo, pero creo que sería una buena premisa esta de acercar la actualización a las escuelas. A ver, tú eres director de actualización, entonces no, de educación normal y actualización del magisterio del Distrito Federal. Mira, yo creo que no debíamos de separar los dos espacios. Sí son dos espacios, uno es la formación inicial, el otro es la formación en servicio. La idea es que tradicionalmente han estado separados, pareciera que las escuelas normales forman y después la práctica, quién sabe qué pase, ¿no? Yo creo que es muy importante vincular esto y a la discusión a las escuelas formadoras de maestros. Esta discusión de esta propuesta es muy importante que participen las escuelas formadoras de maestros. Generalmente han estado rezagadas de ello. Mira, en 74 se entraron áreas, ¿no?, por asignaturas. Fueron las áreas. Bueno, las escuelas normales superiores siguieron trabajando por asignaturas hasta en 1983. Es decir, mientras en la secundaria estaban trabajando por áreas, se estaba formando a maestros por asignaturas, ¿no? Después entran las asignaturas nuevamente en el 93, pero las escuelas normales superiores siguieron formando maestros por áreas hasta 1999. La primera generación salió en el 2003, 2004, o sea, estamos hablando de más de 10 años de desfase. Entonces yo creo que esto no puede pasar, y no porque el currículum de las normales tenga que cambiarse cada vez que se cambian los enfoques curriculares, ¿no? Yo opino que los maestros deben estar formados de tal manera que puedan adaptarse a los cambios curriculares, desde luego, y no que los currículums de las normales sean en función solo de aquellos. Pero creo que es muy importante incluir a las escuelas normales a la discusión, a las escuelas formadoras de maestros.